Disculpe. Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. La surge calando con más fuerza que un huracán. Hasta luego. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cometa Sonoro. Hoy estamos en el centro de Valencia y vamos a preguntar a toda esta gente que pasea por aquí qué opinan sobre Eurovisión. Así que, dentro vídeo. Buenas tardes, ¿cómo os llamáis? Jorge. María. Carlos. Yo Silvia. Federica. María. Stefania. Giulia. Chiara. Noemi. Yo soy Berta. Laura. Andrea. Alexandra. Rebeca. Neila. Yo soy Ana. Elisa. Y Julia. Juan. Cristian. ¿Me suena tu cara de algo? Pues yo a ti no te he visto en la vida. No. Vale. Primero de todo, estoy preguntando sobre las propuestas de Eurovisión de este año. ¿Has visto las propuestas que hay? ¿Tienes alguna que te guste en especial? Este año no he visto absolutamente nada. Estoy cero en Eurovisión este año. Salvo la diva, el resto absolutamente nada. Sí, todas. ¿Todas? Sí. Yo la de España. La de España. Y de las propuestas que has visto, ¿cuáles son tus favoritas? Me gusta mucho España, pero quiero que gane Noruega. ¿Por qué quieres que gane Noruega? ¿Qué es lo que has visto fuerte en su propuesta? No sé, la canción me gusta mucho, súper pegadiza y la verdad es que la puesta en escena también me gusta mucho. La nostra. L'Italia. L'Italia sempre. Obviamente Italia. ¿Y qué os gusta de vuestra propuesta? Il ritorno al cantautorato italiano antico, che è la base della musica italiana. Anche io penso così, diciamo che poteva andare qualcun altro, però ci accontentiamo. Anche un po' l'autenticità, è molto autentico. Una cosa diversa, Esatto, insomma. Esatto. Ma che è espresso macchiato? No! Italia. Sí, Italia también. Italia. ¿Y qué, San Marino. Com'è la canzone? Tutta l'Italia, tutta l'Italia. ¿Y qué es lo que os gusta de Italia y de San Marino? El texto de la canción. De la canción. No sé cómo se dice texto, pero... Sí, es El texto, Es el mismo. Sí, sí. No me lo puedo creer. Texto, letra. Letra. Es verdad. ¿Y qué os parece la propuesta de Melody? Creo que ella tiene mucho carisma. La canción, pues no sé ni cuál es, la verdad. La de esa diva. Ah, es verdad. Madre mía. Es pegadiza al fin y al cabo. O sea, puede ser... Podemos quedar en un puesto así como... Sí, mejor que otros años. Sin duda. Me gusta mucho, sí, la verdad es que está muy bien. Y la puesta en escena, por las fotos que han subido, yo creo que va a estar súper bien. A mí la propuesta de este año España, en mi opinión, no me gusta mucho. Me gustan otras canciones de otros años más, la verdad. Pero bueno. A ver, a mí la propuesta me da igual, pero creo que se lo está currando mucho y está dando mucha publicidad y todo el mundo ahora en España sabe quién va a Eurovisión y hay años que no ha pasado eso. Tiene mucho potencial, yo creo. Puede dar mucho de sí mismo. Sí, está muy ilusionada, a mí me hace muchas gracias. Nos encanta. Sí, está bien. A mí me gusta mucho. ¿Por qué os gusta? Porque tiene mucha experiencia y se nota que ha trabajado muchísimo Y mucho carisma, mucha personalidad, sobre una todo voz carisma, carácter. presencia, lo tiene todo. La actitud, todo. Es ¿Cómo? una diva. Tal cual dice la Como canción. dice la canción, sí. Pues he de decir que al principio no la soportaba. De hecho, yo me vi el Benidorm Fest, que ahí sí que puedo hablar con causa, y yo quería que fuera otra. I'm a Queen, ¿puede ser? Ah, sí, sí. I'm a Queen, que no me acuerdo cómo se ¿Melomana llamaba. era? Melon. Puede ser. La canción de I'm a Queen me gustaba mucho. Sí. A ver, no está mal, pero no... A mí no era la que más me gustaba. ¿Y cuál era la que más te gustaba? A mí me gustaba esta que era la de Artita de llorar o algo así. Ah, era. vale, sí, No la me acuerdo chispa. cómo se... La chispa, esa. Sí. Me gustaba mucho esa. Pero bueno, la nueva versión que ha hecho así Melody no está mal. ¿Te ha No. gustado cómo ha mejorado? Sí, creo que ha mejorado bastante. Sí, para mí ha mejorado, sí. Pero he de decir que el cambio que han hecho y que no paro de escucharla en todos los lados, cada vez me está gustando más. O sea que
me gusta. Yo creo que después, para cara de Eurovisión, me gusta más la segunda propuesta, en plan, la segunda versión que ha hecho. Sí. Y eso, bien. Dirías que ha ganado, ¿no? Sí, mejor. Para llevarla al festival yo creo que mejor. Más enérgica. Sí, le ha metido así un rollito como más tecno, más urbano, que me gusta. La verdad, la gente se está quejando, pero yo creo que está más chula. Me gustan las dos versiones, pero creo que está bien que le haya dado más caña, está bien. ¿No? Siempre es bueno, y además cuando sale uno nuevo o nueva, al principio te suena raro, pero después conforme vas escuchándolo, pues se va gustando. Ahora tienes que cantarla. ¡Vamos! Tienes que cantar, Pero vamos. tú también cantas. Sí, contigo. Esa diva es valiente, poderosa. ¿Y cuál te gusta más? Pues Italia, por ejemplo, está muy bien. Luego, años anteriores, ¿cuáles han sido vuestras propuestas favoritas, tanto de España como de otros países? Buah, a mí... Nos gustó mucho la de Cha Cha Cha, esa. Sí, la de Cha Cha Cha. Esa nos encantó. La de Cha Cha Cha. Sí, Luego... y el año pasado, ¿cuál fue que nos decepcionó que no ganó? Ganó Suiza el año pasado, sí. Y que el otro, que era el que se quedó por debajo, nos encantó. El año pasado me gustó mucho Lituania, por ejemplo, Luktek. No sé cuál es más hubo el año pasado. Angelina Mango también. Sí. Para mí top, que a partir de ahí empecé a escucharlos mucho, fue Maneskin, la de... ¿cómo se llamaba? City Ebutoni, creo que se llamaba, sí, esa me flipó. Sí. ¡Ay, no, Balanos Scorse. No, era Mengoni, ¿no? Marco Mengoni. Mahmoud Blanco. Dos Mengoni. 2 años pasados. El año pasado, por ejemplo, tuviste la de La Noia. La Noia. ¡Angelina Mango! No me gusta, no me gusta. No te gusta. No me gusta. No, porque no sé. ¿Por qué no ci piace Angelina Mango? A mí me gusta. ¿A ti me gusta? Sí, a mí me gusta. ¡Grande Stefania! Y a ver, también es verdad que yo también he sido muy fan de la chica esta, ¿cómo se llama? La de Suecia, que ganó también hace 2 años, creo, que es bueno, muy conocida, la de Euphoria, la de Tatu, pues soy muy fan también de ese tipo de música. ¿No? Y Cha 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 de Finlandia, no sé si de 2022 también, de mis faves. Sí, mucha gente dice justo esas... Y bueno, a ver, obviamente ABBA de aquellos tiempos, pues ABBA también, pues no sé, yo creo que soy un poco mainstream, las típicas, no tengo ninguna canción así que digas, buah, esta es como súper concreta, no, yo voy a lo que voy. La de España, la de Chanel. Que nos robaron. Chanel me gustó. Me encantó Chanel. Chanel, la verdad es que no sé por qué no ganó. Imagino que habría ahí un poco de... Claro, porque no ganó, de pero bueno. política de Ucrania y todo de la historia, pero vamos, tenía que haber ganado Chanel. La verdad es que a mí me gustó mucho. A ver, yo Chanel fui de las que al principio no le daba mucha confianza, yo lo admito. Pero luego es verdad que nos encantó, lo hizo muy bien. Hombre, Chanel, yo creo que España fue como que cuando fue elegida, además, como que mucha gente no la quería y luego... Sí, lo hizo muy bien, sí. Lo hizo muy bien. A mí Chanel sí que me gustó. Sí. A mí me gusta Maya, pero es verdad que la propuesta era un poco floja. Sí. Bueno, es diferente tipo musical. Penúltima, yo creo. A mí pero porque la canción no era adecuada, pero Amaya canta genial. Canta muy bien, solo que también yo creo que tienes que dar espectáculo y se quedó un poco corto en ese sentido lo de Alfred y Amaya, pero... Bueno, Maciel siempre me ha gustado, pero desde el principio, vamos, desde que ella salió, yo la he estado escuchando continuamente y me ha gustado mucho ella como tal, porque tiene buena voz. La que ganó de Heroes, esa también estaba muy bien. No sé, es que ahora no se me vienen, pero eso está... Por ejemplo, hace muchos años ABBA. Hombre, evidentemente. Sí. Una pasada. Sí. ABBA también, o sea, en realidad las mujeres que han salido a mí me han gustado siempre, desde el momento en que salen, pues se exponen a que no les guste a nadie, pero a mí me han gustado todas las que han salido. Snap, tell me 1, 2, where are you? Però mi pare che non so di quanti anni fa è questa canzone. A Julio Iglesias me ha gustado siempre. Y bueno, me gustan todas las canciones que hay modernas, bueno, que ha habido. ¿Qué tipo de propuestas os gustan más que vayan a Eurovisión? A
mí, con una buena coreografía así, que sea pegadiza, yo creo que es que eso, el chanelazo que fue de esas coreografías así tipo más Beyoncé, era una pasada, a todo el mundo le encantaba y sinceramente yo creo que algo así más, no sé, con más ritmo, podría colarse mejor en Eurovisión en el podio incluso. Yo al final sí que creo que incluso las lentas pueden ir muy bien, pero a nosotros no nos funciona, la verdad. Pero por ejemplo el que ganó era Arcade, es que no me acuerdo del nombre, que era como en un piano y que bajaba una bola. Yo creo que pueden funcionar en general y que la verdad es que el ganador siempre va variando mucho de estilo y todo eso, pero yo creo que a España nos va mejor una más movidita. Entonces, claro, con Chanel casi ganamos. Claro, casi Sí. estaba ahí. Hay que aprender, hay que aprender. A mí me gusta siempre la música y cuando sale un individuo así que sale, bueno, que han salido últimamente, los últimos años, me han gustado también siempre porque desde el momento en que intentan es porque responden. Yo es que, por ejemplo, no sigo Eurovisión. Claro. Desde lo que a Ucrania tal se vetó a Rusia y en cambio estás dejando participar a Israel, pues me parece que no tiene sentido, que están siendo un poco hipócritas, sí. No, nada, que, o sea, yo antes sí que lo veía, pero ahora pues me parece que también el público tiene que ser un poco crítico en ese sentido. A mí me parece fatal, o sea, muy hipócrita, Sí. que a Rusia no le dejen y luego Israel ahí esté como si nada y además reciba tantos votos, a mí no me parece bien. Claro, sí, yo creo que siempre hay que separar de estos temas el tema de política con el de el arte, por así decirlo. Entonces, sí. Pues a ver, una de las cosas por las que no estoy yo muy metido este año en Eurovisión pues es justamente por Israel. No estoy nada de acuerdo que haya un país actualmente que, bueno, yo en mi opinión bastante genocida a nivel de, yo que sé, en su momento votaron a Rusia también por empezar la invasión de Ucrania, pues no me parece justo que haya un país que encima está fuera de la Unión Europea, pues que esté aún ahí metido, o sea que estoy muy en contra, no voy a hacer boicot este año, no voy a ver absolutamente nada. Y eso me parece muy mal, la verdad, que haya un país que actualmente está cometiendo todos los delitos a nivel de derechos humanos que está cometiendo y que se le esté blanqueando de la forma en la que se le está blanqueando. ¿En qué posición creéis que va a quedar España este año? Yo creo que top 10 podemos tener. Yo ya, es que a mí como la canción no me hace mucho así, pues no sé la verdad. Como siempre acabamos un poco por debajo, la verdad, entonces... ¿Dirías que también vamos a acabar por debajo? Sí, la verdad sí. Yo espero que por lo menos se quede en la primera columna, pero yo creo que no, que se quedará como siempre de los... A ver, de los últimos no creo, pero por ahí. 14 para abajo. Sí, por ahí. Yo de 10 para abajo, sí. La gente yo creo que cree que va a quedar baja, pero yo guardo esperanza de que mínimo en el top 10 estemos. O sea, por jugármela diría top 7. ¿Top 7? Top 7, me la juego. Yo creo que la veo top 7. Ojalá sea así o incluso mejor, Pues ya sí, veremos. sí. O sea, ojalá sea para adelante, pero top 7 yo creo que me la juego. Guarden tweet. Yo creo que en 17 podría estar o 16, pero es que no lo sé. Porque sí que es, yo creo que muy carismática a la hora con los demás también. Sí, ella de actitud. Sí, es va muy bien eso. extrovertida en plan. Entonces yo creo que por la mitad, no sé tú, ¿qué dices? Yo es que como este año justo no me he visto mucho las otras propuestas, pero sí, yo creo que más o menos por la mitad. Por eso, por la actitud y... por ejemplo, la de Unana sí que era más sí. festivalera, pero después con esta segunda versión, esta yo creo que también puede quedar bien. Hay ganadora, ojalá. Yo creo que va a quedar bastante bien. Sí. De las primeras. Sí, yo creo top que 10, seguro. podemos creer eso, pero yo creo que sí. Yo lo veo. Yo creo que sí. Jodido. Es muy completa, la voz, el baile, la música. Va a quedar Pues bastante ojalá haya bien. suerte. Yo creo que va a quedar muy mal, pero no lo sé, ojalá me equivoque, pero... De la mitad para abajo. Sí. Yo siempre que estoy ilusionada luego queda fatal, entonces pues... De la mitad para sin abajo. expectativas. No hay. Algunas. Oye, que Si si con Chanel no ganamos, no hay nada que hacer. no va a estar en el top 5, aunque nos gustaría, pero no va a ser el caso. No tengo ni idea. No tengo ni idea porque eso, como aquel que dice, es una especie de posibilidad de que salgan. Va, os hago dos preguntas. ¿En qué posición creéis que va a quedar España y en cuál Italia?
L'Italia non vince, l'Italia non vince, la Spagna spero di sì, mi piace la Spagna. Preferiamo la Spagna che qualsiasi altro posto sicuramente, persona. Ah, difficile, ¿eh? Yo espero Italia, San Marino. San San Marino, Italia y España, lo siento, pero nosotros siempre queremos que Italia va a ganar, esperamos que Italia va a ganar. Italia forever y siempre. Italia. Sí, pero aquella lagartija que hay allí se quedó ahí porque no sabía ya seguir cantando. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Te agradezco eternamente que hayas llegado hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡A la playa! A disfrutar de Valencia.